Empiece, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Perdón por la demora, tuvimos unos problemas técnicos. Yo soy Rodolfo Salas Lizana y estoy aquí en nombre de todas las profesoras y profesores de la Academia de Evolución, presentándoles una más de las pláticas que llevamos haciendo ya hace varios años. La idea de estas pláticas es llevar hasta ustedes a investigadores de primer nivel que estén trabajando en alguna de las múltiples ramas de la biología evolutiva, con un enfoque especial para los alumnos que están llevando el curso en este semestre, pero también, obviamente, abierto al público en general. En esta ocasión tengo el muy grato placer de presentarles al doctor Diego Ortega del Vecchio, quien es Junior Leader en el Grupo Computacional de Genética de Poblaciones del Laboratorio Internacional de Investigaciones del Genoma Humano en el campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diego, también conocido como Goche por sus cuates, es egresado de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, donde estudió el impacto de la demografía histórica en la variación genómica de cánidos y humanos, tema que complementó durante un postdoctorado en el laboratorio de Monty Slatkin en UC Berkeley, donde desarrolló modelos para estudiar la historia de las poblaciones usando al mismo tiempo muestras genómicas ancestrales y actuales. Su trabajo, que es bastante amplio, está publicado en numerosas revistas muy prestigiosas como los Proceedings de la National Academy of Sciences, USA, Heredity, Nature Genetics, Current Biology y un largo etcétera. Y bueno, sin más, agradezco muchísimo a Diego por haber aceptado esta invitación y por compartirnos un rato sobre su trabajo. Si hay dudas, pueden dejarlas en el chat de YouTube y mis compañeros, la doctora Guadalupe Andraca y el doctor Héctor Vázquez, van a estar recolectando las preguntas para que al final se las hagamos llegar a nuestro ponente. Muchísimas gracias de nuevo, Diego. Muchísimas gracias por la amable introducción, Rodolfo, y muchísimas gracias por la invitación, Rodolfo, y también a Andrés Jardón. Es un honor estar aquí, y hoy voy a contarles un poquito del trabajo que estamos haciendo en mi grupo, y voy a compartir pantalla ahora mismo. Perfecto. Entonces, les voy a contar un poco de lo que hacemos, y bueno, voy a contarles primero de nuestro grupo de investigación. Entonces, yo trabajo en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que está en la UNAM en el campus Juriquilla, y estamos localizados en la ciudad de Santiago de Querétaro, y nosotros tenemos ahí, dentro del campus Juriquilla de la UNAM, está nuestro lugar de trabajo, que es el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que actualmente cuenta con 8 investigadoras e investigadores que trabajan con diferentes áreas relacionadas a la investigación del genoma humano. Y bueno, nuestro grupo actualmente es el Computational, el grupo de genética de poblaciones computacional. Y en nuestro grupo lo que nos interesa es conjuntar aproximaciones estadísticas de biología matemática y de ciencias computacionales con el fin principal
de desarrollar nuevas metodologías computacionales para inferir cómo diversos procesos evolutivos inciden en la variación genética y fenotípica que nosotros observamos dentro de una población. Y el eje central que rige a nuestro laboratorio se basa en un par de preguntas centrales. Entonces, las preguntas centrales que a nosotros nos interesa en participar, principalmente investigar, es cómo actúa la selección natural a lo largo del genoma, y también nos interesa saber de qué forma la selección natural modifica la variación genética y fenotípica que se observan en diferentes poblaciones. Estas son las dos preguntas que son el eje central de lo que nosotros hacemos. Y voy a empezar platicando un poco sobre cómo actúa la selección natural. Entonces, cuando la selección natural actúa a un nivel de un solo loci, por lo general hay dos tipos de... la selección natural, por lo general, hay dos tipos principales de tipos de selección natural que inciden en una mutación puntual. Entonces, lo que puede suceder con una mutación es que una mutación surge y entonces esta mutación puede estar bajo lo que nosotros conocemos como selección positiva, y aquí tenemos una mutación ventajosa. Y lo que sucede con esta mutación es que esta mutación, como aumenta el éxito reproductivo de los individuos que tienen esa mutación en particular, lo que sucede es que esos individuos dejan mucho más descendencia, y entonces va a aumentar la frecuencia de esta mutación a lo largo del tiempo. Y con esto aquí nos referimos a que la mutación está bajo selección positiva, y lo que sucede es que si ustedes ven la frecuencia de esta mutación a lo largo del tiempo, esta mutación va a aumentar en frecuencia. Y por el otro lado, existe un conjunto de mutaciones que están bajo selección negativa. Estas son las mutaciones deleterias. Entonces, estas son mutaciones que, si tú tienes esta mutación comparado a que si no tuvieras dicha mutación, tú sueles tener un menor éxito reproductivo, entonces sueles dejar menos descendencia, y lo que suele suceder, y lo que sucede es que la selección natural actúa en contra de estas mutaciones y va a aumentar su frecuencia a lo largo del tiempo. Estos son los dos tipos principales de formas de cómo actúa la selección natural en mutaciones a lo largo del genoma. Ahora bien, la mayoría de las nuevas mutaciones que están bajo selección natural dentro de una población son deleterias. Ese es el mundo en el que vivimos, y esta es de hecho una predicción que se hizo hace muchísimo tiempo. Bueno, básicamente se hizo a partir del trabajo de Tomoko Ota y de Moto Kimura. Entonces, particularmente Tomoko Ota propone en los 70 la teoría casi neutral de la evolución molecular. Entonces, Tomoko Ota lo que propone es que existen nuevas mutaciones que entran dentro de una población y las podemos clasificar en tres categorías diferentes. Hay un tipo de mutación que es unas mutaciones que están bajo selección natural, otras que son casi neutrales y otras que son neutrales. Entonces, las mutaciones neutrales no cambian el éxito reproductivo de los individuos que tengan o no tengan la mutación, y las mutaciones bajo selección natural pues, inciden en el éxito reproductivo y pueden aumentar en frecuencia o bajar en frecuencia. Y tenemos otro tipo de categorías, que son las casi neutrales. Ahora bien, Tomoko Ota encuentra que lo que encuentra en sus investigaciones es que dentro de las categorías, las mutaciones que están bajo selección natural, la mayoría de las mutaciones son deleterias. Entonces, la mayoría de las mutaciones que están bajo selección natural son deleterias y no son ventajosas. Entonces, por lo tanto, la selección natural elimina a dichas mutaciones. Y por el otro lado, tenemos una categoría de mutaciones que son las casi neutrales, que en su mayor parte son deleterias, y el comportamiento de dichas mutaciones va a depender del coeficiente de selección y el tamaño efectivo poblacional. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el coeficiente de selección, básicamente, el mensaje que quiero dejar aquí es que si el tamaño poblacional es muy pequeño, lo que sucede es que las mutaciones que son deleterias
tienden a comportarse como si fueran neutrales, o sea, que no cambian, como si no cambiaran el éxito reproductivo. Sin embargo, en poblaciones que tienen un tamaño mayor, lo que sucede es que estas mutaciones son eliminadas de forma más eficiente por la fuerza de la selección natural. Entonces, las mutaciones que son casi neutrales, su comportamiento depende del tamaño poblacional. Si el tamaño poblacional es muy grande, estas mutaciones son eliminadas de la población, y si es muy pequeño, pueden comportarse, se comportan de forma casi neutral, de forma neutral. Entonces, dadas um, estas ideas puestas por Tomoko Ota, lo que tenemos al final del día es que las mutaciones neutrales tú las vas a observar porque no son eliminadas, y las mutaciones bajo selección natural, que en su mayor parte son deleterias, van a ser eliminadas, y algunas de las mutaciones que son casi neutrales, tú vas a verlas dentro de una población porque el tamaño efectivo de la población no es la selección no es lo suficientemente efectiva para eliminarlas a todas. Entonces, cuando tú observas polimorfismos y mutaciones dentro de una población, tú vas a ver mutaciones que son mayoritariamente neutrales y ligeramente deleterias, y estas son las predicciones que hace Tomoko Ota. Ahora bien, más recientemente, eh, las ideas hemos tenido acceso a datos genómicos que nos ayudan a comprobar si las predicciones hechas por Tomoko Ota funcionan o no funcionan, y básicamente para ver si se soporta o no se soporta la teoría casi neutral de la evolución molecular. Y más recientemente se han hecho cálculos, y voy a entrar más detalle en cómo funcionan esos cálculos en unas cuantas diapositivas, pero la gente ha estado muy interesada en categorizar qué tantas de las mutaciones que observamos dentro de una población son neutrales, qué tantas son ventajosas y qué tantas son deleterias y qué tan deleterias son. Entonces, lo que se ha creado es una distribución de probabilidad, que es la distribución de coeficientes de selección de nuevas variantes, y esto se ha caracterizado en diferentes tipos de mutaciones, y aquí muestro un ejemplo de una distribución que se infirió en mutaciones no sinónimas, y lo que se observa es que hay una muy pequeña proporción de mutaciones que son ventajosas, que esto va de acuerdo a las ideas que tenía Tomoko Ota, y de las mutaciones que son deleterias, la mayor proporción son ligeramente deleterias, y ustedes lo pueden ver ahí en esa distribución de probabilidades, donde ven que básicamente la parte más que es en donde tienes una mayor altura en la distribución de probabilidad, está más cerca de las mutaciones eh, que son neutrales. Aquí lo que vemos es que básicamente cuando estás más cerca del cero en esta distribución de probabilidad, quiere decir que las mutaciones son más neutrales y por lo tanto que no inciden en el éxito reproductivo, y conforme te mueves más hacia la izquierda, las mutaciones son mucho más deleterias. Entonces aquí observas que en esta distribución de probabilidad puedes ver que las mutaciones, por ejemplo, más deleterias, que tienen coeficientes de menos 0.04, no son tan frecuentes como las mutaciones que están más cerca de cero, que tienen una mayor distribución de probabilidad. Entonces, habiendo dicho esto, lo que tenemos es muy pocas mutaciones, un número muy pequeño de mutaciones ventajosas y un número un poquito mayor de mutaciones, y un número mucho mayor de mutaciones deleterias, particularmente muy cercanas a donde el coeficiente de selección es muy cercano a que te dice que las mutaciones son neutrales. Y aquí estamos categorizando el coeficiente de selección como se muestra arriba a la izquierda, en donde básicamente si tú tienes un genotipo A1A1, tu adecuación es de 1, mientras que si tu genotipo es A1A2, tienes tu adecuación relativa es 1 más S, donde S te habla sobre el éxito reproductivo y te dice cuánto más descendencia vas a dejar si tienes ese genotipo, comparado a que si tuvieras el A1A1, y luego si tienes el genotipo A2A2, tu adecuación relativa es de 1 más 2S, y eso te dice cómo aumenta tu éxito reproductivo comparado a que si tuvieras el genotipo A1A1. Entonces, ese coeficiente de selección S te dice, es el que está graficado aquí en el eje de las X, y básicamente así es como mostramos que la mayor parte de las mutaciones son deleterias, muy pocas son ventajosas. Ahora bien, lo que tenemos es que básicamente sabemos que hay ejemplos claros de cómo cambia la selección natural
el efecto de la selección natural en diferentes poblaciones, y esto se ha explicado particularmente con mutaciones que son ventajosas. Tenemos ejemplos claros de mutaciones que en un cierto punto en el tiempo se vuelven ventajosas y aumentan el éxito reproductivo de una población. Y aquí muestro ejemplos de adaptaciones locales en donde para diferentes loci vemos que hay un cierto alelo que está bajo selección positiva recientemente en lugares particulares a lo largo del mundo. Entonces tenemos ejemplos donde la selección positiva cambia recientemente y donde hay ciertos alelos que están bajo selección. Ahora bien, la pregunta que nosotros tenemos en el laboratorio y que estamos tratando de abordar es, básicamente, a lo largo del genoma, queremos saber cómo cambia el efecto de la fuerza de la selección natural en distintas mutaciones a lo largo de todo el mundo, y queremos ver cómo está incidiendo esto y cómo esto cambia los niveles de variabilidad genética a lo largo de todo el mundo. Y queremos ver si ha habido cambios a lo largo de la historia. Estos son los tipos de preguntas que a nosotros nos interesan. Ahora bien, habiendo puesto este marco teórico, hoy les voy a mostrar trabajo que estoy realizando con 3 colaboradores. Parte del trabajo lo realicé con John Novembre y con Kirk Müller, que ahí voy a mostrar parte del trabajo que hicimos estudiando haplotipos, y también les voy a mostrar parte del trabajo más reciente que estamos haciendo actualmente, que está siendo liderado por Alanizar Raras, y él está desarrollando nuevas metodologías para atacar este problema, y él es un estudiante de doctorado que está trabajando en este grupo. Entonces voy a mostrar parte del trabajo que está realizando actualmente. Ahora bien, ¿cómo estudiamos cómo actúa la selección natural a lo largo del mundo? Bueno, entonces lo que sabemos es que, como se ha estudiado actualmente, es que la inferencia de la distribución de coeficientes de selección, que nos dice cuál es la probabilidad de que una mutación sea neutral o deletérea o ventajosa, se ha estudiado utilizando un estadístico en particular, que es el espectro de frecuencias por sitio. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea es que tú puedes imaginarte, por ejemplo, que tienes 5 secuencias, y aquí lo que tienes, por ejemplo, 9 sitios segregantes, y lo que tú haces es que vas posición por posición, y por ejemplo, en la primera posición que estamos estudiando, vemos que tenemos un alelo derivado. En la segunda posición tenemos 2 alelos derivados, en la tercera tenemos 1, en la cuarta un alelo derivado, y así para adelante. Y entonces, a lo largo de diferentes posiciones en el genoma, podemos ver cuál es el número de alelos derivados que tenemos por cada posición, y entonces podemos construir este estadístico, que es el espectro de frecuencias por sitio. Entonces, habiendo analizado estas secuencias que tenemos, nosotros vemos que tenemos 5 sitios que tienen un alelo derivado, 2 sitios que tienen 2 alelos derivados, y 2 sitios que tienen 3 alelos derivados. Entonces nosotros pues podemos construir este estadístico. Y ahora bien, este estadístico es súper importante porque nos ayuda a estudiar, a hacer inferencias demográficas, y también nos ayuda a hacer inferencias sobre cómo está actuando la selección natural. Entonces, ¿cómo se utiliza este estadístico? Bueno, con este estadístico nosotros podemos tomar sitios que tienen una diferente categoría funcional, y podemos graficar esto que es el espectro de frecuencias por sitio. Aquí muestro un ejemplo con individuos de ascendencia europea, y entonces lo que podemos ver es que podemos graficar el espectro de frecuencias por sitio para mutaciones no sinónimas y para mutaciones sinónimas. Entonces aquí estoy comparando cuál es la proporción de mutaciones en donde el alelo que tienes en menor frecuencia y lo ves una vez, pocas veces dentro de la población. Y lo que quiero apuntar es una cosa en particular. Si tú contrastas las mutaciones no sinónimas y las mutaciones sinónimas, lo que tú vas a ver es que las mutaciones no sinónimas se encuentran a mucho menor frecuencia que las mutaciones sinónimas dentro de una población. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las mutaciones no sinónimas están putativamente bajo un efecto más fuerte de selección natural que las mutaciones sinónimas. Entonces, la selección natural actúa en contra de estos alelos para mantenerlos a baja frecuencia adentro de una población. Entonces, haciendo estos contrastes, uno puede
estudiar cómo actúa la selección natural. Entonces la idea principal es esta, para inferir cómo es la distribución de coeficientes de selección. Primero, lo que uno hace es tomar el espectro de frecuencias por sitio en sitios sinónimos y luego uno infiere cuál es el escenario demográfico que mejor me explica esta distribución de las frecuencias en el espectro de frecuencias por sitio en sitios sinónimos. Y luego uno puede encontrar la distribución de coeficientes de adecuación, dada la demografía, que mejor me explica el espectro de frecuencias por sitio en sitios no sinónimos. Entonces, básicamente así es como funcionan cómo se estudia, cómo se infiere la distribución de coeficientes de selección actualmente. Entonces, infieres la demografía con sitios sinónimos y luego tratas de encontrar cuál es la fuerza de selección que mejor me explicaría cómo actúa cómo vemos el espectro de frecuencias por sitio en sitios no sinónimos. Entonces, esta es la metodología que se utiliza actualmente. Ahora bien, esta metodología básicamente es totalmente agnóstica sobre otros tipos de información que pueden ser muy relevantes para cómo actúa la selección natural. Particularmente, un tipo de información que es muy útil para saber cómo actúa la selección natural es, la puedes encontrar en los patrones de desequilibrio de ligamiento. Entonces, por ejemplo, aquí muestro un par de ejemplos de cómo sabemos que actúa la selección natural en patrones de desequilibrio de ligamiento alrededor de una mutación. Entonces, aquí en el escenario A, lo que tú puedes ver es que si tienes una mutación que está bajo selección positiva, tú puedes tener lo que se llama un barrido selectivo y entonces lo que sucede es que esta mutación aumenta en frecuencia y además lo que aumenta, también aumenta en frecuencia todo lo que está alrededor de la mutación positiva y entonces tú vas a ver un descenso en la variabilidad genética cerca de donde está la mutación que está bajo selección positiva. Entonces, lo que esto crea es que se genere un desequilibrio de ligamiento bastante alto en el sitio bajo selección positiva y los sitios que están alrededor de esta mutación bajo selección positiva. Y por el otro lado, lo que puede suceder es que puedes tener otro fenómeno que es background selection, en donde lo que sucede es que en background selection hay selección natural que actúa contra mutaciones deleterias constantemente y las elimina de la población. Entonces aquí las mutaciones deleterias se ven como las estrellitas que se ven en ese diagrama. Y lo que sucede es que constantemente estás eliminando esas mutaciones y esto también genera cambios en los patrones de desequilibrio de ligamiento. Entonces, habiendo dicho esto, que sabemos cómo actúa la selección natural, pues nos parecía que tenía bastante sentido tratar de utilizar los patrones de desequilibrio del ligamiento para tratar de inferir cómo actúa la selección natural en las nuevas mutaciones que estamos estudiando. Entonces, la hipótesis es que la información contenida en los patrones de desequilibrio del ligamiento es útil para inferir cuál es la fuerza de la selección natural que está actuando a lo largo del genoma. Entonces, nuestra idea era proponer una nueva metodología para tomar en cuenta patrones haplotípicos para inferir la fuerza de la selección natural. Entonces, nosotros vamos a contrastar un par de escenarios. Hay un escenario bajo neutralidad y un escenario bajo selección natural. Entonces, imaginémonos que hace cierto tiempo surge un alelo y este alelo tiene una cierta frecuencia y digamos que es la misma frecuencia para el alelo que está bajo neutralidad y bajo el alelo que está bajo selección natural. Hay teoría que se derivó en los 70s por Takeo Maruyama que nos dice que los alelos neutrales tienden a ser más viejos bajo neutralidad comparado con alelos bajo selección natural. Entonces, esto quiere decir que los alelos neutrales, si tú condicionas a una cierta frecuencia, tienden a ser más antiguos, paralelos neutrales comparados con alelos bajo selección natural. Y entonces, lo que sucede es que haplotipos que contengan dicho alelo van a tener un tiempo de coalescencia mucho más viejo comparado con haplotipos que contienen el alelo bajo selección natural. Entonces, ¿esto qué es lo que va a crear? Lo que va a crear es que en los haplotipos que contienen el alelo neutral, tú vas a tener muchas más mutaciones antes de coalescer
antes de que todos los haplotipos coalescan, mientras que en alelos bajo selección natural, tú vas a tener muchos menos mutaciones antes de que los haplotipos que contienen el alelo coalescan. Ahora bien, esto cómo inciden los patrones de desequilibrio del ligamiento. Lo que va a suceder es que si tú tienes un par de haplotipos que contienen este alelo neutral a una cierta frecuencia, tú vas a ver una distancia corta. Si tú empiezas en el alelo neutral y te mueves hacia la izquierda en el genoma, tú vas a ver una distancia corta a la primera diferencia entre un par de haplotipos que contienen esta mutación neutral, mientras que si el alelo está bajo selección natural, tú vas a ver una distancia mucho más larga a la primera diferencia entre un par de haplotipos que contienen esta mutación que está bajo selección natural. Entonces, el efecto general de la selección natural lo que va a crear es que tú tienes, vas a tener patrones de desequilibrio del ligamiento mucho más largos cuando tienes, que se tienen mucho más puntos en el genoma cuando tienes la selección natural actuando sobre el genoma, y esto se manifiesta en que los patrones de identidad por estado se mantienen mucho más constantes a partir de donde tú tienes la mutación a la distancia, la primera diferencia entre un par de haplotipos. Entonces, esta es la hipótesis que tenemos y básicamente esta es la información que vamos a utilizar para tratar de inferir cómo actúa la selección en el genoma. La distancia a la primera diferencia entre un par de haplotipos. Y esta es toda la información que vamos a utilizar para hacer nuestras inferencias. Entonces, esta es la idea. Para inferir cómo actúa la selección natural en un conjunto de variantes, lo que vamos a hacer es esto. Nos imaginamos que tenemos un alelo a una cierta frecuencia f, que está presente en un cierto número de haplotipos. Mostremos n haplotipos y tenemos un alelo a cierta frecuencia f. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir a ambos lados de la mutación y vamos a medir la distancia a la primera diferencia que tenemos, condicionando que tenemos un alelo a una cierta frecuencia f. Y vamos a estudiar a alelos que tienen esa frecuencia, y esta es la idea general. Lo que vamos a hacer es esto. Tenemos n haplotipos que contienen ese alelo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer comparaciones, tomamos todos esos haplotipos que contienen ese alelo a esa cierta frecuencia, y vamos a hacer comparaciones a la izquierda y a la derecha de cuál es la distancia que tenemos a la primera diferencia, y entonces primero vamos hacia la izquierda y luego vamos hacia la derecha y vemos cuál es la distancia a la primera diferencia. Y esto lo vamos a hacer para todos los alelos en el genoma que tengan esa cierta frecuencia F. Y vamos a hacer comparaciones pareadas entre todos los haplotipos que contengan esta mutación que nosotros estamos estudiando. Y a partir de estas longitudes, nosotros vamos a tratar de inferir cómo actúa la selección natural. Entonces, tenemos una de la frecuencia f, que está presente en n haplotipos. Lo que hacemos es, vamos a la izquierda y a la derecha, y comparamos cada par de haplotipos y vemos cuál es la distancia a la primera diferencia entre estos pares de haplotipos. Y esto va a ser informativo sobre cómo actúa la selección natural, bajo la expectativa de que si la selección natural actúa de forma más fuerte, estas distancias van a ser mucho más cortas, y cuando la selección natural es más débil, la distancia de la primera diferencia entre un par de haplotipos va a ser mucho más larga. Entonces, esa es la señal que vamos a utilizar para inferir cómo actúa la selección natural. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar estas distancias a la primera diferencia entre pares de haplotipos que contienen el alelo, y podemos tener una lista de valores de L de una variante que tiene una cierta frecuencia F en un cierto escenario demográfico, y nosotros podemos crear una función de verosimilitud que nos dice cuál es la probabilidad de tener este valor de la selección natural, dado que los alelos tienen una cierta frecuencia F y están en un escenario D. Y nosotros básicamente lo que hacemos es computar cuál es la probabilidad de tener estas distancias dado un cierto valor de selección natural, y podemos hacer esto con diferentes valores de la selección natural. Y básicamente, no voy a entrar ahorita en muchos detalles, pero esta expresión que muestro aquí de la probabilidad de tener una cierta distancia dado un cierto valor de selección, dado que las variantes tienen una cierta frecuencia en un cierto escenario haplotípico,
en un cierto escenario demográfico. Esto es, básicamente es una integración sobre muchas trayectorias de frecuencias alélicas, y si alguien está interesado puede entrar a más a detalle, pero básicamente la intuición que quiero dejar aquí es que hay formas de computar cuál es la probabilidad de tener estas distancias dado un cierto valor de selección, y entonces lo que nosotros podemos hacer es buscar cuál es el valor de la selección natural que me va a maximizar esta función de verosimilitud, y ese va a ser mi estimado de máxima verosimilitud, que me va a decir cuál es el valor más, me va a dar mi estimado del valor de la selección que está actuando, dadas estas distancias que muestro aquí. Entonces voy a mostrar un ejemplito en un escenario demográfico. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, tener un escenario demográfico donde tenemos una expansión, y entonces nosotros podemos hacer simulaciones bajo el modelo coalescente de diferentes, básicamente de muchos haplotipos que tienen un cierto valor de selección, que tienen un alelo bajo selección actuando en algunos de esos haplotipos, y podemos tomar muchísimas distancias y a partir de esas distancias inferir cuál es el valor de la selección natural. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue aplicar este método para variantes que tienen un cierto valor de selección actuando sobre ella, y aquí muestro 5 valores diferentes de cómo actúa la selección natural. Pues la selección natural, el alelo puede ser neutral, en cuyo caso el valor de la selección natural, bueno, la fuerza de la selección natural, que se parametriza por el parámetro 4 por el tamaño poblacional por el coeficiente de selección, es igual a 0. Entonces, cuando los alelos son neutrales, el método infiere bien cuál es el valor de la selección natural usando estas distancias, mientras que cuando tenemos alelos bajo selección positiva, por ejemplo, con un valor de 4 por n por s igual a 50, vemos que utilizando estas distancias también podemos inferir de forma eh, razonablemente certera cuál es el valor de la selección natural. Y paralelos deleterios, por ejemplo, que tiene un valor de menos 50, en 4 por el tamaño efectivo por el coeficiente de selección, también podemos inferir de forma razonable cómo actúa la selección natural, y lo mismo para otros valores de selección natural. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que justo estas distancias nos pueden ayudar para inferir cómo actúa la selección natural, suponiendo que todos los alelos comparten la misma fuerza de selección sobre ellos. Entonces, podemos tener muchos alelos. En este caso, lo que hice fue, estas simulaciones, lo que tenemos son 300 alelos, en donde todos los alelos comparten el mismo coeficiente de selección natural actuando sobre ellos, y luego tomo, para esos 300 alelos, hago simulaciones y tomo los valores de las distancias, que luego meto básicamente a nuestro método de inferencia, y puedo, utilizando estas distancias, puedo inferir cuál es el valor de la selección natural que está actuando sobre estos alelos, suponiendo que todos tienen el mismo valor de la selección natural actuando sobre los alelos. Y después, lo que podemos hacer es relajar nuestras funciones, y básicamente anteriormente nosotros estábamos asumiendo que todos los alelos comparten el mismo coeficiente de selección natural actuando sobre ellos, pero también es posible que haya una diferencia en el coeficiente de selección natural que está actuando sobre estos alelos. Entonces, nosotros podemos imaginarnos que tenemos una distribución de probabilidad, como por ejemplo se ha visto, como mostré en las primeras diapositivas, donde tenemos una distribución de probabilidad que nos dice cuál es la probabilidad de tener un cierto coeficiente de selección actuando sobre un alelo. Entonces podemos tener una distribución de probabilidad que nos diga cuál es la fuerza de la selección natural que está actuando sobre estos alelos. Y la idea es que nosotros podemos encontrar un estimado de máxima verosimilitud de los parámetros que mejor me estiman, los parámetros que básicamente mejor interpretan cómo actúa la selección natural, dados nuestras distancias. Van los valores de L, que son las distancias, la primera diferencia entre pares de haplotipos. Entonces yo puedo usar estas distancias también para encontrar un estimado de máxima verosimilitud, y de hecho nosotros hicimos eso, y lo que vimos fue que podemos encontrar cuáles son los valores de los parámetros que mejor me explican los valores de los parámetros de una cierta distribución de probabilidad, que en este caso fue una gama, que mejor me explican las distancias que yo observo en variantes que tienen una cierta frecuencia, en este caso 1%. Ahora bien,
Lo que hicimos después también fue, esto nos explica cuáles son las distribuciones de los coeficientes de selección en variantes que tienen una cierta frecuencia f. Pero nosotros también podemos, a partir de esta distribución de coeficientes de adecuación, podemos inferir cuál es la distribución de coeficientes de adecuación en nuevas variantes. Y nosotros vimos que esto era posible utilizando el teorema de Bayes. Y básicamente lo que vimos es que si tú no tienes una distribución de coeficientes de selección de variantes con una cierta frecuencia f, tú puedes aplicar el teorema de Bayes y puedes obtener una distribución de coeficientes de selección de nuevas variantes. Y aquí, por ejemplo, lo que muestro es que en real muestro cuál es la probabilidad de tener una nueva variante en un cierto intervalo de 4 por el tamaño efectivo de la población por S. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una distribución de probabilidad donde 0 y 5, por ejemplo, hasta la izquierda me dicen que cuál es la probabilidad de tener una nueva variante cuyo coeficiente de selección está entre 0 y 5 cuando parametrizo la coeficiente de selección por 4 por n por s. Y lo que puedo hacer es comparar cuál es si yo hago simulaciones de variantes que tienen un cierto coeficiente, una cierta probabilidad de tener un coeficiente de selección, un cierto valor, puedo obtener esta distribución y puedo compararlos con los estimados que yo obtengo utilizando las distancias. Entonces, lo que veo es que yo puedo tener una distribución de probabilidad para variantes a una cierta frecuencia f, que yo veo aquí, por ejemplo, que yo veo aquí en el cuadradito amarillo, y todo ese cuadradito amarillo, yo puedo aplicar el teorema de Bayes y puedo ver cuál es la probabilidad de tener una nueva variante en una cierta, de que una nueva variante tenga un cierto coeficiente de selección y cuál es la probabilidad de ver nuevas variantes que tengan que estén dentro de un cierto intervalo del coeficiente de selección. Entonces puedo comparar los estimados reales con mis inferencias y veo que comparando los estimados reales que están en moradito con mis inferencias que están en verdecito, básicamente veo que las inferencias son bastante razonables para este escenario en donde básicamente hice simulaciones bajo un modelo de expansión con una distribución de coeficientes de selección realista para humanos. Y básicamente aquí lo que hice fue hacer 100 simulaciones en donde arriba en la parte de la derecha muestro los estimados de alfa y de beta que yo obtuve para unas variantes que tienen una frecuencia f, y luego lo que yo hago es aplicar el teorema de Bayes, y lo hago para 100 simulaciones en donde en cada simulación tengo 300 variantes, que estas 300 variantes tienen una frecuencia de un 1%, que es lo que nosotros hemos visto que más o menos se observa en poblaciones humanas, y puedo comparar los valores reales con los valores inferidos y básicamente veo que a pesar de que hay una cierta varianza, más o menos utilizando este método y utilizando las distancias que yo encuentro en 300 variantes a una frecuencia de un 1%, puedo hacer una inferencia razonable de cuál es el valor de la selección natural, la proporción de variantes que yo tengo, la proporción de variantes que tienen un cierto coeficiente de selección natural que están en una cierta frecuencia. Entonces, veo que los estimados me pueden estimar de forma razonable cuál es la fuerza de selección actuando en ciertas variantes. Y lo último que quiero dejar respecto a esta sección es que básicamente nosotros comparamos nuestro método con métodos que ignoran datos haplotípicos, y lo que hemos visto es que en nuestro método inferimos una mayor proporción de variantes que son deleterias comparado con un par de métodos que ignoran datos haplotípicos. Entonces aquí lo que vemos es que hay una discrepancia entre los resultados que uno obtiene utilizando métodos que ignoran datos haplotípicos y nuestro método que toma en cuenta valores haplotípicos. Y esto es algo que de hecho se encuentra no solo en nuestro método, sino también en otras metodologías que estudian la demografía, ya sea utilizando datos haplotípicos o ignorando datos haplotípicos, obtienen información discordante en cuanto a los escenarios demográficos que infieren. O sea, este es un problema general en el campo. O sea, todavía no entendemos bien por qué es que metodologías que utilizan y no utilizan datos haplotípicos nos dan diferentes inferencias, tanto en demografía como en cómo actúa la selección natural. Y de hecho eso es algo que genera mucho interés en el campo y que actualmente es un problema que se está tratando de atacar utilizando, básicamente, generando simulaciones bajo modelos estándares en donde tú simulas casi un genoma humano completo
y en ese genoma completo se van a comparar diferentes metodologías para ver qué funciona mejor para inferir demografía y para inferir cómo actúa la selección natural. Y básicamente en el futuro lo que esperamos es comparar nuestro método y diferentes métodos que ignoran datos haplotípicos para ver qué nos da la mejor respuesta, o si utilizar un método que combine metodologías que toman en cuenta y no toman en cuenta datos haplotípicos me da una mejor inferencia. Entonces, eso es algo para el futuro. Y a otro lugar al que queremos llegar es este. Básicamente, los datos haplotípicos que utilizamos básicamente no son, reflejan la historia genealógica de un alelo. Entonces, si nosotros tuviéramos la historia genealógica de un alelo, nosotros podríamos relajar muchísimo los problemas, porque solo tendríamos que utilizar la historia genealógica. Y un estudiante de doctorado que trabaja en nuestro laboratorio, de hecho, está atacando este problema actualmente. La idea que él tuvo fue que básicamente a lo largo del genoma hay distintas historias genealógicas, ¿no? Entonces, cada parte del genoma tiene una distinta historia genealógica, y lo que Alan propuso es que ahora, muy recientemente, hace un par de años, salieron metodologías que pueden revelarte cuál es la historia genealógica que tú encuentras en cada lugar del genoma. Entonces, dado que ahora es posible tener la historia genealógica que a lo largo de todo el genoma, entonces la idea es que tú puedes tomar estas historias genealógicas, y tú puedes decir, bueno, si yo tomo muchos alelos y tengo muchos alelos y tengo todas estas historias genealógicas, yo puedo tratar de inferir cuál es la fuerza de la selección natural que me explica mejor todas estas historias genealógicas de diferentes posiciones a lo largo del genoma. Entonces, la idea sería tomar distintos sitios a lo largo del genoma que tal vez tengan la misma categoría funcional y decir, bueno, todos estos sitios, si tengo todas estas historias genealógicas, ¿cuál es la fuerza de la selección natural que mejor me explica todo este conjunto de historias genealógicas que yo observo dentro de una población? Y básicamente Alan está desarrollando un método probabilístico para hacer esta inferencia y para ver cómo actúa la selección natural a lo largo de en diferentes puntos en el genoma y en diferentes diferentes sitios que tienen una misma categoría funcional. Y espero dentro de poco contarles cómo van estos avances. Y con esto me gustaría concluir la plática, y quiero agradecerles mucho por su atención, y estoy listo para tomar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Súper interesante. Tenemos una pregunta de Jesús Collado Lara. Dice, tengo una duda. Cuando la selección natural actuaba de una forma más fuerte, la distancia era más larga o más corta que cuando actuaba de forma más débil? Perfecto. Regreso. Muy bien. Regreso a esta diapositiva. Sí, porque básicamente toda la idea de este método básicamente se muestra aquí. Entonces, supongamos que tú tienes alelos que están a la misma frecuencia, que es, por ejemplo, 1%. Entonces, la teoría te dice que alelos que son neutrales, que tienen una frecuencia de 1%, van a ser más viejos que alelos bajo selección natural, que tienen la misma frecuencia, que es de un 1%. Entonces, si yo tomo un par de alelos que tienen un alelo neutral, este alelo neutral que tiene una frecuencia de 1%, por ejemplo, y tomo un par de haplotipos que tienen un alelo bajo selección natural, también una frecuencia de 1%, en alelos neutrales la frecuencia de la edad del alelo es más antigua, y por lo tanto, el tiempo de coalescencia entre pares de haplotipos que contienen ese alelo, el tiempo de coalescencia es mucho más viejo, y por lo tanto das tiempo a que se acumulen muchas más mutaciones. Entonces se acumulan muchas más mutaciones entre haplotipos que contienen este alelo neutral, comparado contra pares de haplotipos que tienen un alelo bajo selección natural. Entonces, habiendo dicho esto, lo que sucede es que si tú comparas pares de haplotipos que tienen un alelo neutral, vas a ver una distancia mucho más corta a la primera diferencia entre pares de haplotipos. O sea, la primera distancia a la primera mutación. Mientras que en alelos bajo selección natural,
vas a ver una distancia mucho más larga a la primera diferencia entre un par de haplotipos. Y esta es la información que utilizamos en el método. Entonces, bajo selección natural, tú esperas distancias más largas a la primera diferencia y bajo neutralidad esperas distancias más cortas. Eso es lo que sucede y uno puede imaginarse, por ejemplo, un barrido de selección, en donde si tienes un barrido de selección, por ejemplo, una mutación bajo selección positiva, una mutación aumenta en frecuencia rapidísimo y vas a ver uh, la diversidad genética que ves alrededor de ese alelo es mucho más baja y vas a ver como todo muy constante. Vas a ver un descenso en la diversidad genética y vas a tener una distancia más larga a la diferencia entre un par de haplotipos. Y de hecho, curiosamente, lo mismo sucede con alelos que están bajo selección negativa. También ves distancias más largas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos Oh, otra pregunta. Esta vez es Luis Medrano González quien nos pregunta, ¿cómo se cuentan los alelos derivados por nucleótido? Creo que se refiere al espectro de frecuencias. claro. Perfecto. Regreso para acá. Los alelos derivados. De acuerdo, lo que se hace generalmente es que tú tienes un conjunto de alelos y en este conjunto bueno, tienes un conjunto de secuencias y, por ejemplo, podemos ver la posición número uno y en la posición número uno, por ejemplo, tienes 5 secuencias muestreadas y para inferir cuál es el estado ancestral, eh, por lo general lo que se hace en humanos es que se compara esta secuencia que tú tienes aquí con la secuencia que tú ves en bonobos, chimpancés y gorilas. Y lo que se hace es tomar en cuenta la mutación que se ve en bonobos, chimpancés y gorilas para inferir el estado ancestral. Entonces, muchas veces lo que se hace comúnmente es asumes que la posición que tú ves en el chimpancé es el estado ancestral, pero, pero allá hay algoritmos más sofisticados que toman en cuenta la información del chimpancé, del bonobo y del gorila, y con eso infieres cuál es la posición que se comparte en un ancestro, el ancestro de bonobos, chimpancés, gorilas y humanos, y ya que tienes la posición ancestral, tú ya puedes saber cuál es el alelo derivado. Entonces, esa es la información que se toma actualmente, y, y ese es como cuentas alelos derivados por posición. Muchas gracias. Aprovechando, eh, el método también puede funcionar cuando no tienes el alelo ancestral, cuando tienes espectros doblados. Excelente pregunta. Hasta ahora no. De hecho, aquí una de las asociaciones del método es que conoces muy bien el alelo derivado. Entonces no se puede con él. No se puede cuando no conoces esta información. Tienes que saber en los alelos que estás estudiando cuál es el alelo derivado. Gracias. Es una lástima porque es poco probable que no tenga esos datos a veces con bichos menos estudiados, ¿no? Desgraciadamente sí. Sí, o sea, digamos que este método o sea, nos funcionaba bien porque, digamos que está pensado ahorita para bichos en donde hay un montón de datos genómicos que hasta ahorita son humanos y tal vez los perritos, pero esperemos que cuando se generen más datos conozcamos mejor los estados ancestrales para inferir cómo actúa la selección natural a través de diferentes bichos. Pero sí, es una limitación del método, desgraciadamente. Ok, tenemos otra pregunta, esta vez es Héctor Vázquez y nos pregunta, ¿cabría la posibilidad de reconocer, perdón, se movió esto muy rápido, ¿cabría la posibilidad de reconocer que hay un comportamiento diferencial entre las regiones de alta tasa de cambio y el reconocimiento diferencial de alelos? Hmm. Regiones de alta tasa de cambio, o sea, como regiones bajo donde actúa más fuerte, donde tienes una tasa de mutación más alta, por ejemplo. Sí, Eso es. Una posibilidad que se podría tomar en cuenta es tal vez eh, tomar alelos donde tienes una tasa de mutación más alta y utilizar la información haplotípica para inferir cómo actúa la selección natural en sitios con una tasa de mutación más alta que en lugares con una tasa de mutación más baja. Y digamos que eso no lo hemos estudiado, pero ciertamente es estudiable. Es lo que diría por el momento. muy bien. Judith Ballesteros pregunta,
¿Y qué pasa más allá de la variación sinónima y no sinónima? Es decir, ¿qué pasa en las regiones no codificantes del genoma? ¿Cómo se aplican estos métodos? Esa es una excelente pregunta. De hecho, es algo que tenemos muchísimo interés en el laboratorio. Alan, de hecho, está estudiando eso. Alan es una de las inquietudes que tiene. Entonces, básicamente, sí nos gustaría llegar a estudiar cómo actúa la selección natural, no solo en sitios sinónimos y no sinónimos, sino también en sitios que están en otras regiones del genoma, porque en especial sabemos que muchas regiones que, básicamente, resultados de estudios de asociación genómica de enfermedades, se han visto que muchos targets, muchos blancos, están en regiones no codificantes, entonces nos gustaría estudiar en un futuro cómo estudia la selección natural en regiones no codificantes y puede ser que lo hagamos con haplotipos, aunque también esperamos que para el futuro utilizar la historia genealógica de estas regiones no codificantes para inferir cómo actúa la selección natural allá. Pero sí es un tema que me interesa y es un tema que en general a la comunidad le interesa porque muchas regiones que están influenciadas en enfermedades están en sitios no codificantes. Es una pregunta súper válida y que me interesa, es lo que diré por ahora. Muy bien, tenemos otras dos preguntas. Uh -huh. A ver, espérame. De Ram González, quien dice que muchas gracias por la plática, muy interesante. La primera pregunta es, cuando se utilizan dos metodologías para detectar selección, generalmente se intersecta el mejor 1% de ambos resultados. ¿Sabes por qué es este límite y no alguno quizá más laxo? Y la pregunta número dos, bueno, si quieres espero, aguanto la otra pregunta. Venga, sí. Selección, supongo que selección positiva. Debe estar hablando RAM. No lo sé. O sea que cuando buscas blancos de selección se usa como el 1%. Por favor, corrígeme si me equivoco, RAM. Pero creo que RAM se refiere a cómo identificas blancos de selección positiva. Entonces, muchas veces lo que se hace es tomar como, vas a lo largo del genoma y utilizas un estadístico para inferir cómo actúa la selección positiva, con la idea de que hay estadísticos que te dicen que hay genes bajo selección positiva y hay genes que que están bajo neutralidad. Entonces, tú calculas este estadístico a lo largo de todo tu genoma y tú dices, pues arriba del 1%, todos los blancos que encuentres están bajo selección positiva. Es un blanco que a veces se utiliza en el campo, un como umbral, y yo diría que básicamente, por suerte, hay metodologías que son mucho más recientes que toman en cuenta la demografía. Aunque antes, eso se hacía antes, ahora lo que se suele hacer es decir, ¿sabes qué? Vamos a inferir un escenario demográfico con los datos que tenemos. Y en este escenario demográfico vamos a ver cómo se debería comportar este estadístico que me infiere de selección positiva y a partir de esta distribución puedo generar un corte. Y entonces básicamente con esto genero un corte y puedo decir, mira, si el estadístico está arriba de este valor, puedo inferir que hay selección positiva y eso es muchas veces lo que se hace actualmente. Aunque antes se utilizaba mucho lo del 1%, ahora dices, veo esta distribución del estadístico y digo, arriba de este valor hay un corte y estos son blancos de selección positiva. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta, Uh -huh. la discordancia entre el uso de datos haplotípicos contra no haplotípicos que platicas está muy interesante. ¿Hay alguna referencia que expanda en estas ideas? Muy buena, esa es una buena pregunta. De hecho, hay una comunidad que se llama Standard POPSI, que básicamente es una comunidad que se generó hace como un par de años, en donde la idea es que la gente va a hacer simulaciones bajo modelos demográficos curados, eh, y va a hacer simulaciones de humanos y perros y patos, y ya hay allá hay un montón de organismos. Y entonces la idea es que tú simulas datos genómicos y tú a esos datos genómicos les aplicas un método de inferencia demográfica que utiliza datos haplotípicos y no haplotípicos y ves qué te sale. Entonces, el paper de Standard Popsin salió en eLife el año pasado y esa es una buena referencia. Y otra buena referencia es un paper de Annabel Beckman, que salió en G3, en la revista G3 en el 2017. Entonces, esas son las dos referencias claves que yo recomendaría para ver discordancias en cómo métodos de inferencia que usan y no usan datos haplotípicos, ¿qué obtienes, básicamente?
Gracias de nuevo. Tenemos otra más. Esta es una pregunta de Ana Bejier, quien dice gracias por tu plática, Diego. Ujú. Al analizar cloroplastos completos, que podrían ser los haplotipos de tu plática, encontramos historias evolutivas diferentes a las publicadas con las secciones más conocidas, incluso con diferentes modelos de selección por regiones. Si te entendí, en el futuro la idea es que es modelos para todo el cloroplasto. ¿Han pensado en los cambios estructurales? Eh, Espérate, está extrañamente redactado. ¿Han pensado en los cambios estructurales que vemos? No, está dos veces eso. Más bien, ¿han pensado en los cambios estructurales? En los cambios estructurales. O sea, por ejemplo, que haya un cambio estructural y este cambio estructural afecte a tus patrones haplotípicos. Esa es una buena pregunta y de hecho yo diría que hasta ahora el efecto de los cambios estructurales en inferencias tanto demográficas como filogenéticas es un campo, yo diría, hasta donde yo sé, no muy estudiado. Entonces, ciertamente sí, o sea, una regla que probablemente uno debería seguir es tratar de tener cuidado con regiones en el genoma que tienen cambios estructurales bien estudiados y no tomarlos en cuenta cuando uno hace inferencias demográficas o de selección o de filogenética porque pueden afectar tus resultados, es lo que diría por ahora. Pero en general yo diría que es un campo que debería darse más atención, en especial si los resultados que muestra Ana, que dicen que tienes inferencias extrañas cuando utilizas el cloroplasto para hacer inferencias filogenéticas, pues básicamente es algo que yo diría que pues requiere atención y que no ha sido muy estudiado y que ciertamente es una pregunta válida. Muchas gracias. No. Este, yo quería preguntar algo más sobre los modelos. Si crees que en un futuro no tan lejano se puede hacer una inferencia conjunta de la fuerza de la selección natural más modelos demográficos, porque muchas veces no tienes mucha idea del modelo demográfico y obviamente se está afectando a la selección y los patrones que ves y a veces, pues cuando usas datos, muchos datos genómicos, a veces no puedes saber qué está bajo selección y qué no, y los usas todos juntos pensando que son neutrales y así infieres la historia demográfica. Entonces, si crees que en algún momento se puede hacer un modelo conjunto donde puedas inferir de un solo jalón ambas cosas. Hay ideas de que tal vez esto sea posible, en especial, por ejemplo, actualmente se han desarrollado métodos de aproximación computacional bayesiana, en especial Parul Yori, que está en Arizona State University, ha trabajado mucho en la pregunta que justo describes, y ella ha estado trabajando en inferir demografía y selección natural al mismo tiempo utilizando algoritmos aproximados bayesianos. Entonces hay cierto trabajo que se está haciendo que va para allá, y ciertamente sí sería bueno explorar esa área un poco más en el futuro para inferir de un solo jalón ambas cosas, porque como bien mencionas, la selección natural afecta también patrones de variación genética en sitios que están alrededor. Y puede ser que tomes regiones neutrales que para inferir historias demográficas, pero en realidad estas también están afectadas un poco por la selección natural. Entonces, es algo que todavía está en el futuro y que está en planes y veremos qué tal funciona eso, aunque hasta ahorita, digamos que aunque funcionan bien los algoritmos aproximados bayesianos, son computacionalmente muy costosos, entonces veremos qué sale en el futuro. Gracias. Y ya para satisfacer mi última curiosidad, aprovechando que tengo el poder hoy, Ujú. eh, quisiera saber tu opinión sobre otras ideas que hay sobre la evolución al nivel de genoma, donde la selección positiva es pues mucho más fuerte, ¿no? Estoy hablando en particular de Matthew Hahn y su teoría selectiva de la evolución molecular. ¿Tú qué opinión tienes sobre esta visión de la evolución a nivel genómico? Esa es una muy buena pregunta. Sí, este debate ha estado muy bueno. Claro, porque hay un par de escuelas. Claro, entonces está la escuela Matthew Hahn y Andrew Kern hace poco sacaron un paper en donde dicen que muy, hay selección positiva actuando muy fuerte a lo largo de todo el genoma y probablemente que los barridos selectivos suaves están afectando mucho los patrones de variación genética.
Y por el otro lado está la escuela de la selección, ¿cómo se llama? La escuela de la teoría casi neutral de la evolución, que dice que la mayoría de los patrones de variación genética se deben a mutaciones deleterias y casi deleterias. Entonces, está la escuela del que la mayoría de los patrones de variación se explican por mutaciones deleterias y casi deleterias, y hay otra escuela que dice que actúan más los patrones de selección positiva. Y básicamente lo que yo diría es que lo que hemos visto con el espectro de frecuencia por sitio apunta mucho más a que la mayoría de las mutaciones tienden a ser deleterias y casi deleterias. Y también estudios que se han hecho de patrones haplotipos apuntan a que tiene un poquito más de soporte que la mayoría de las mutaciones sean deleterias o casi deleterias. Pero, sin embargo, yo diría que yo no dudaría que los barridos selectivos tengan su importancia dentro del genoma humano. Entonces, dado que patrones haplotípicos y patrones de el espectro de frecuencia por sitio apuntan un poco más a una fuerza más importante de mutaciones deleterias y casi deleterias, yo estoy un poquito más del lado de que la teoría casi neutral de la evolución se soporta más que a que haya mucha selección positiva todo el tiempo a lo largo del genoma. Entonces, habiendo dicho eso, digamos que yo me inclino un poco más a que las mutaciones deleterias y casi deleterias son una fuerza mucho más importante dentro del genoma humano, por lo que nos dicen patrones de espectro de frecuencia por sitio y patrones haplotípicos, pero sin embargo no dudo que haya importancia de los barridos suaves y que las selecciones positivas sí tienen una contribución dentro del genoma, pero yo creo que es un poquito más débil, es lo que diría. Muchas gracias. Canté mi bando. Está bien. Yo también siento un poco más de evidencia de ese lado. Pues ya no tenemos más preguntas. De nuevo, pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y por tu plática que estuvo súper buena. Al menos yo la disfruté mucho. Y gracias también a quienes nos acompañaron en YouTube. Esta plática se queda grabada, así que la pueden revisitar cuando quieran. Y también quiero agradecer a la doctora Guadalupe Andraca y al doctor Héctor Vázquez que estuvieron recopilando la información en YouTube y por supuesto también a Jonathan Capetillo quien nos ayudó en la parte técnica. Pues buenas tardes, muchas gracias. Sí, gracias, fue un honor.